Bienvenidos a un programa más del debate en femenino. Muy buenas noches, tengan todas, todos, todes a este episodio de nuestro programa, porque vamos a tocar un tema súper importante que todo el mundo dice, que todo el mundo pregunta, que si el feminismo sí, que si el feminismo no. ¿El feminismo divide o conjunta o libera, o nos ha hecho bien, nos ha hecho mal? Ya matemos y crucifiquemos a todas las feministas. ¿Ustedes qué opinan? Y de eso va a tratar el día de hoy el programa. Y pues, ¿cómo lo ven, chicas? Bienvenidas. Gracias, ya era justo y necesario para mí. Sí, ya. Amamos vernos, es nuestro rato relax. Ya cuando vemos ya tardísimo, pero no. Es de terapia. Sí, la terapia. Es nuestro día de terapia, de desahogo. ¿No? Y también de conciencia, ¿no? A tocar temas importantes del por qué nosotros hacemos lo que hacemos, pero también porque esto tendría que tener un sentido para todas las demás. Claro. ¿Cómo ven? Muy bien, perfectísimo. Oye, yo me estaba poniendo a pensar como de pronto, últimamente se han escuchado como mucho el tema de que las feministas somos de lo peor, ¿no? Sí. Y que incluso llegamos como a quitarle muchos derechos, claro, ¿no? A los hombres. A los caballeros. A los caballeros, exactamente. A los caballeros. Y que realmente no hay igualdad. Ajá. Entonces, bueno, de pronto empecé como a hacer una introspección y a tratar de recordar en qué momento fue en el que yo me identifiqué como feminista, ¿no? Y bueno, encontré como una analogía medio bizarra, pero que creo que lo explica muy bien como con peras de manzana, para quien de pronto no lo entiende, ¿no? Y me imaginé que, haz de cuenta, es como llegar al cuarto de tu adolescente. Okay. A oscuras. De nuestro ajá, sí, del que fuiste o del que tienes en casa. Digo, no generalizamos, pero bueno, de algún adolescente, ¿no? Okay. Y entonces llegas a oscuras al cuarto y de repente te tropiezas con algo, pero ni siquiera sabes con qué te estás tropezando. Okay. Entonces enciendes la luz y te das cuenta que lo que pasa es que hay zapatos fuera de su lugar, que hay ropa sucia aventada debajo de la cama o adentro del closet. Y bueno, entonces lo que necesitas hacer es como empezar a ponerle nombre a todas esas cosas y decir, claro, pues es que eran los zapatos con los que me tropecé. Entonces, el feminismo para mí es como el haber encendido esa luz y poder identificar cada una de las cosas que está fuera de su lugar. Que en este caso creo que de pronto son como las cosas que vamos normalizando en el día a día, porque así se han hecho desde hace mucho tiempo. No quiere decir que siempre, porque yo creo que en algún momento fueron diferentes, pero sí desde hace mucho tiempo. Y lo platicábamos hace un ratito también y decíamos que de pronto qué falta también le hace a los hombres como el identificar lo que ellos viven también. Y de pronto este feminismo también le quita un poquito de carga a esos hombres. Me refiero desde el punto en el que les permite ser vulnerables, ¿no? Entonces, yo no creo realmente que el feminismo divida, sino más bien visibiliza todas esas violencias y esas estructuras violentas, porque no me gustaría decir que de los caballeros, ¿no? Esas estructuras en las que hombres y mujeres hemos crecido y que no hemos sido capaces de nombrar como se debe. A mí me parece brillante el ejemplo que diste porque lo pone en un plano neutral, en el que no solamente vamos a hacer visible lo que no se podía ver por la oscuridad, sino también quién puso ahí el zapato, quién se beneficia con que esté la oscuridad, ¿no? Y a quién le incomoda que le pongamos nombre al zapato y a la oscuridad. Porque yo creo, hablando de divisiones, y en esta versión en la que muchos hombres y también ya mujeres, porque ya hay una corriente en que las mujeres están definiendo que el feminismo no, y que incluso que el feminismo dividido a los hombres y las mujeres, ¿no? Yo más bien creo que ya estaba dividido.
sea, si nos vamos a la reflexión, tú dijiste, si vamos a un cuarto, en ese cuarto ya existía división. Ya estaban los zapatos por un lado, ya estaba la oscuridad porque era conveniente que esa oscuridad estuviera. Porque ¿quién en su plena conciencia va a querer que no gozar de un privilegio? Claro. Entonces, el feminismo no vino a dividir. El feminismo vino a hacer evidente las divisiones que ya teníamos. Y cuando hacemos palpable esta división y pedimos que para que esta división sea equitativa, equilibrada, hay una redistribución de las oscuridades, una redistribución de los zapatos, una redistribución del acomodo, de quién es el que tiene que acomodar ese cuarto oscuro que estaba hecho un desmadre, es cuando dicen, es que ellas quieren dividir. Porque, insisto, no es fácil, uno, asimilar lo que hemos venido haciendo mal en un acto de conciencia. Dos, cambiar conductas y patrones que son repetitivas y hasta, pues, de uso y costumbre. Porque al no tener otra opción de cómo accionar, pues yo vengo y dejo los zapatos en donde quiera. Y no me incomoda o no me interesa quién lo recoja, quién se caiga, para quién son importantes, el descuido que tenga esos zapatos, que si lo vemos en una analogía, pues somos nosotras. Claro, o quién sale lastimado con todo lo que está. ¿Quién se da madrazo? Sí, exactamente. Pero bueno, entonces el feminismo no divide a las personas, divide las estructuras, digamos, pues las causas injustas, lo que decíamos, ¿no? O sea, son las causas injustas, los derechos humanos, que a veces nos toman como derechos, y pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Aunque pues hay personas que sí perciben el feminismo como algo que confronta, no que libera. Y nosotras como feministas sí lo vemos como una liberación porque nos permite ser nosotras mismas, nos permite hacer lo que queramos ser, ¿no? Sin ser señaladas. Okay. Y hay una palabra, y voy a retomar lo que dice, divide parejas, divide familias, ¿no? Porque en esta liberación femenina, ¿no? Hacen que ellas decidan ser distintas. Y desde esa decisión de hacer las cosas de diferente forma, no hay como un privilegio o un poner en primer lugar a la familia, a la pareja, y entonces eso es un antivalor que te genera el feminismo. Pero, ¿qué tipo de familias está dividiendo? ¿Qué tipo de familias está dividiendo? ¿Y por qué se divide la familia? La familia se divide porque las mujeres pensemos en que merecemos un lugar. ¿Debería ser así? Yo creo que no. Yo creo que desde esa perspectiva no, porque, y si nos ponemos muy católicos, el matrimonio es una institución para que dos personas puedan crecer en la comunidad espiritual de Dios. Y en cualquier matrimonio, incluso el matrimonio civil, también es el contrato por el cual dos personas se unen para poder continuar con la especie, pero también para tener un bien común. Entonces, claro, si es el beneficio mutuo, ¿dónde está el hecho de que las mujeres tienen que tener en sus hombros de manera exclusiva que por las acciones que hacemos o dejamos de hacer, la forma en que pensamos o la forma en que queremos cambiar, eso divide a la familia o divide a las parejas? Lo que sucede es que, y creo que ya lo habíamos hablado en un programa anterior, es el empezar a poner límites, ¿no? Cuando tú empiezas a nombrar estas estructuras desiguales, desequilibradas, y decides no más y quiero cambiar o quiero reconstruir sobre esta otra base, lo que sucede es esto, que entonces, al perder el privilegio, hay gente o personas que se incomodan, y se incomodan porque ya no pueden sostener ese mismo privilegio. Claro. Porque nosotras estamos poniendo un límite para cambiar las cosas. Exacto, y eso crea la división. Entonces, por eso es que se ve como división realmente. Porque es la incomodidad real. Y ¿saben qué? Lo que sí divide el feminismo es la fantasía de que todo estaba bien. Que creo que eso es lo más importante. Porque y eso se sostiene en el silencio,
en estas estructuras añejas en donde las mujeres, por un ejemplo de vida, tenían que tener la carga exclusiva de ciertas cosas. Porque si no lo hacen las mujeres, y eso es una realidad, ¿quién los hace? El sistema de cuidados hoy en día, aún en el siglo XXI, sigue estando mucho más cargado de manera natural en las mujeres. Porque la mujer cuida, porque la mujer educa, porque la mujer alimenta, de manera natural, desde que somos niñas, así es. Y lo hemos platicado en muchos programas aquí. Entonces, creo que lo que sí divide y fractura el feminismo, y que creo que está bien, es esta idea de que todo lo que está bien. Y eso ni siquiera eso es un cuestionamiento válido que yo creo que hombres y mujeres nos tendríamos que hacer. O sea, ¿estamos bien como estamos todos? ¿Están bien los hombres que no saben identificar cuando su cuerpo les pide pausa, cuando tienen problemas incluso exclusivos de la masculinidad, ¿no? No sé cómo nombrarlo, pero así como las mujeres tenemos temas en la perimenopausia, en la menstruación, que son, porque muchas veces hemos dicho, los hombres no tienen situaciones particulares de hombres. Yo creo que sí, y yo creo que hay que animarnos a poder visibilizarlos, de las mujeres y de los hombres, pero también de los hombres y de los hombres. Y esa libertad tampoco la tiene la masculinidad cuando, y lo hemos dicho en los programas de masculinidades débiles, ¿no? O hegemónicas, en donde el decir que tienen un problema urológico se vuelve una situación complicada. Es donde, por ejemplo, mencionar que no pueden llegar a una eyaculación también es una situación complicada. En donde hablar de salud mental también es complicado. O vulnerabilidad, ¿no? O sea, de sentirse débiles o que necesitan ser protegidos también. Pareciera que por ser más masculino, ser un hombre, no sé si es masculino, o yo también voy a inventar, pero bueno, ser un hombre no puede decir soy vulnerable, claro, ¿no? Y eso me parece que también el feminismo lo vino a identificar cuando prendimos la luz. En este ejercicio que tú dijiste, en este ejemplo maravilloso, venimos a prender la luz de las divisiones que ya estaban. Pero también venimos a prender la luz de cómo tendría que ser diferente, tanto para hombres como para mujeres. Claro. Lo que no entiendo, y me gustaría, no sé, ustedes si lo han pensado, es ¿por qué genera tanta incomodidad el que visibilicemos esta división que ya existía? ¿Ustedes qué opinan? Porque pues siempre ha sido normal. O sea, siempre ha sido como, pues es lo que es. Entonces normalizamos esa desigualdad, esa violencia, esa carga doméstica, ese machismo, que tengan más privilegios los hombres en cuanto a oportunidades laborales. Y bueno, todo esto tiene que ver con silencios históricos. Claro. Entonces, todo esto es porque normalizaban todas estas situaciones que ahora nosotras no lo queremos porque sabemos que tenemos los mismos derechos, ¿no? Y oportunidad. Tienes toda la razón, y porque aparte el patriarcado nos ha hecho creer a hombres y a mujeres que si seguimos en esa misma dinámica, hay como un punto de seguridad, porque perteneces, ¿no? O sea, ahorita haciendo la reflexión que hiciste, sí me hace mucho sentido. Porque es lo común, o sea, perteneces a este núcleo familiar donde la esposa se queda en casa, hace los trabajos domésticos, de cuidados, el esposo sale, trabaja, mantiene, el fin de semana pueden ir a comer todos juntos, van a misa, van a ver a la familia, o sea, es como cíclico todo esto. Claro. Y entonces llegamos nosotras a romper esto y decir, no, espérate, porque yo también quiero trabajar, yo no quiero estar cuidando a los niños todo el tiempo, probablemente voy a trabajar y yo voy a poner alguna parte para que exista una persona cuidadora, y tú pones otra parte para que la persona cuidadora perciba su sueldo y su salario, ¿no? Cosa que pues uno no percibe, ¿no? Que ya lo habíamos hablado, pero es parte de la normalización, lo que en estructura ya estaba hecho.
de la normalización y de la falta de autonomía también, porque yo creo que no es solo el tema en casa, ¿sabes? O sea, a ver, va con un chorro de cosas. Aquí yo creo que también incluye las amistades, los sistemas familiares, los sistemas de cuidado, incluso el rol que se nos impone, ¿no? En la sociedad, e incluso lo hemos hablado, en temas de política, en temas de pues sí, o sea, de ir, salir, buscar un trabajo y no tener las mismas oportunidades que los hombres, las brechas salariales, etcétera. O sea, estás hablando de que las estructuras con las que hemos crecido hasta ahora, antes del feminismo, eran así, rígidas. Y a quienes siempre favorecían, pues era el género masculino. Claro. ¿No? Entonces, cuando empiezan las mujeres, o empezamos las mujeres, bueno, yo no empecé, empezaron otras, a buscar su autonomía y a levantar la voz y a decir, a ver, no, espérate, pues es que yo también puedo ser directora de esta empresa, o es que yo también quiero acceder a un puesto político, o es que no solo yo tengo que hacerme cargo de los sistemas de cuidado en la casa, porque no solo hablemos de los hijos, o sea, ¿cuántas mujeres no se quedaron en su casa porque se toca cuidar a la mamá, que ya está mayor, o al papá, que ya está mayor? O eres tú, hermana soltera, quien tiene que hacerse cargo de todos los hermanitos y los hijos, porque pues el papá tiene que salir a trabajar, claro, ¿no? Porque tú eres la mujer, tú sírvele a tu hermano. Entonces, cuando se empiezan a romper todas estas cosas y las mujeres empiezan a buscar su autonomía, pues obviamente todo el mundo respira. Y también, ¿sabes qué? Yo creo que el feminismo vino a liberar, no a dividir, a liberar esta idea de que tenemos que hacer todo sin cuestionar, ¿no? O sea, porque partamos desde ahí. Es como me enseñaron en mis generaciones y como ha venido siendo, en donde incluso lo que dijiste ahorita, la hermana más chica se dedica a cuidar a la mamá o al papá y no se podía casar. Estos cuestionamientos de sí, debe de ser así, sí tiene que ser así, o sea, sí las mujeres nacen para ser mamás exclusivamente, sí las mujeres nada más pueden estar en la casa, sí o no. Es de cuestionar desde ahí, ni siquiera las mujeres tenían la libertad de preguntarse si eso es lo que querían o no querían. Era como algo... Va de cajón. Ajá. Entonces, por ende, creo que cuando surge esta parte en donde el feminismo empieza a ser palpable, visible, estas diferencias, esta falta de libertad, porque también es eso, o sea, no tengo la libertad para poder decir lo que pienso, porque por eso se volvían monjas, no tengo la libertad para poder decidir a qué me dedico. Ahorita que estaba diciendo, por ejemplo, de ser una alta directiva, vamos, hoy a la fecha hay mujeres que no pueden ser libres de escoger ser Ubers. Porque es peligroso, porque dicen, ¿cómo vas a estar en algo que es exclusivamente para hombres? Porque es muy riesgoso, ¿no? Y hay muy poquitas mujeres conductoras en el sistema de transporte. ¿Por qué no hay mujeres liderando, por ejemplo, manejando los camiones de transporte público? Voy a la iglesia. O sea, todas las mujeres son monjas, lo máximo que llegas a ser la madre superiora. Y los hombres son diáconos, presbíteros, sacerdotes, cardenales, o sea, papá, el mero top, el mero high. Y ellos sí pueden dar misa. Entonces, ¿desde dónde viene esto? Por eso hablando del Papa. Entonces, hay que hacer el siguiente programa del Papa, que actualmente está, que no me acuerdo su nombre. Es dijo, estaba haciendo una reflexión sobre ir en contra de la IA. No puedo decir nada. Y porque habla sobre mujeres. Toma personajes de mujeres para ir en contra de la IA. Porque no he leído, o sea, creo que tenemos que... Así de, pues léelo bien y la semana. El próximo capítulo les terminamos de contar el chisme. Sí, o sea, vi varios perfiles de mujeres y dije, ¿por qué? O sea, sí, ok, está bien, no leí completo,
Era muy temprano, a las 5 de la mañana. Entonces dije, pues lo leo. Pero el chiste es que, primero, ¿por qué tenemos que estar en contra de la IA? ¿Y por qué un punto así, no? Entonces creo que es interesante. Pero a lo que iba con esto es, el Papa finalmente, o la Iglesia Católica, ha ocupado mucho la figura y se sostiene por figuras de mujeres, como lo bien dijiste, como monjas, porque el servicio y demás, y nunca les han dado un papel preponderantemente determinante para poder tomar decisiones. Y yo no creo que Jesús, minimizar a su madre, ni minimizar a ninguna mujer, aunque viniera de una comunidad judía. Sí, porque finalmente él decía que todos éramos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, que no nos vamos a meter en temas de religión. Pero ¿quién ya hizo eso? Entonces, obviamente, el hombre. Y también el feminismo pone otra vez esa idea de somos iguales ante todos. O sea, y ojo, porque hoy resulta, y aquí hay un Mike Arenas, donde decir yo, que está diciendo que por eso es tan importante tener mucha conciencia de los derechos que hemos conquistado, porque ahí sale una persona a decir que por ejemplo, ha dicho que las mujeres debemos dejar de votar. Ha mencionado que la votación debería ser por familias y que no interesa que las mujeres voten. Tomame un papelito por familia. Imagínate que también ha mencionado que los cuerpos, que por ejemplo que los cadáveres no tendrían que tener derechos. Bueno, es que sabes que también tiene ese tipo, su controversia la lleva al límite. Sí, pero fíjate lo grave que es, porque él tiene muchísima masa en donde muchos hombres, por sentir justo en esta aparente división, en donde ellos creen que son menos, porque las mujeres estamos luchando por una igualdad, tienen un nicho de posibilidad en donde están peleando por incongruencias. Sí, no. Mike Wazowski es un... Mike Wazowski. Sí, es un... O sea, no todos los hombres son como Mike Wazowski. Este tipo ya es los que te lleva al límite, de los que de verdad todo anda cuestionando, recuestionando, y te lleva a la parte científica, legal, o sea, todo, ¿no? O sea, entonces, hombres como él sí hay, claro, pero no son la mayoría. Y es esta comunidad un poco porque generan apoyo a la comunidad de los incels y los de la píldora roja. Exacto. A poder hacer más una división, pero fíjense, y aquí vamos a hacer un análisis. El feminismo hace la división de las desigualdades. Les ponen nombre y apellido. ¿Sale? Y estos movimientos lo que están haciendo es la división de los derechos conquistados. Entonces, eso es lo importante de hacer el análisis. Y contra la mujer. Sí. Entonces, eso es lo que hay que poner sobre la mesa para que nosotros estemos súper como alertas y sobre todo tener un criterio real de lo que está pasando. Porque puede suceder que te pongas a preguntarte, pues sí, no estaría mal que fuera un voto por familia, pero no sé en qué cabeza, no sé en qué cabeza, pero hay gente que vive inconforme, o sea, esas personas, o sea, porque no es específicamente del género masculino, es esa persona. Esa persona vive inconforme con su vida, con todo lo que sucede. No, también es de match, güey. Por eso, pero son del mismo círculo rojo, digamos, ¿no? Sí. O sea, son de los mismos, y lo peor es que, aunque ahorita no son la mayoría, sí pueden llegar a crear un grupo grande, como dices, incels, de hombres que todo el tiempo estén cuestionando todo lo que sucede, y pues no, a final de cuentas no es lo que nosotras queremos. No es el conflicto. Algo grave, que es que el público al que se dirige no solamente son hombres con criterio, son adolescentes y son jóvenes que están forjando su criterio. Y entonces, te digo que pueden llegar a crear una comunidad grande, y lo que ellos no entienden es que, bueno, no todo conflicto es video. No. Sí. O sea, eso también es real. Exactamente. Ni todo cuestionamiento, o sea, que él nos cuestione el por qué las mujeres tendrían que votar, no está mal. Él puede cuestionarlo. ¿Por qué vas a votar? Porque yo soy persona. Claro. Ella es persona, él es persona, tú puedes votar, yo puedo votar. O sea, eso no tiene que ver con el género.
O sea, yo puedo llegar y votar, o sea, no existe algo lógico que digas, es que vas a cargar 10,000 costales aquí de papeletas y por eso no puedes votar porque no te lo vas a aguantar. No tiene nada que ver. O sea, no es, vaya. No hay un impedimento biológico, químico, natural, Ajá, claro. ni mental, para que podamos regresamos a lo mismo, o sea, regresamos al mismo machismo, pero este ya es severo. O sea, esto ya es. Iba a decir una palabra muy fea. Dila. No. O sea, esto ya es algo que vuelve caóticas las circunstancias, porque ya no es algo con lo que puedas tratar, con lo que puedas platicar, con lo que puedas lidiar. Aquí ellos sí te llevan al conflicto, pero al conflicto que sí divide. Por eso digo, el conflicto no necesariamente divide, pero ese tipo de personas te llevan al límite donde el conflicto va a dividir sí o sí. Pues es que quizás solo es como para ganar más seguidores, ¿sabes? O sea, pero eso qué va a hacer, sí va a generar una masa de personas, de hombres, pues sí, finalmente, de adolescentes. Así, o sea, todo movimiento surge desde el cuestionamiento. Y por eso es que lo que decía, el cuestionamiento no está mal. El problema es la radicalización de esos cuestionamientos y generar verdades absolutas. Es decir, las mujeres tendrían que estar en su casa al cuidado de sus hijos, es una verdad absoluta. Las mujeres no pueden opinar y deben de callarse para que puedan tener bien un hogar en unión, porque si ellas opinan de más, no tenemos esta familia tradicional que es el núcleo de la sociedad. Esas verdades absolutas en donde no te permiten cuestionarte si hay otras formas de desarrollar la familia, porque tampoco está mal tener una familia tradicional. O sea, el feminismo tampoco va en contra de mamá, papá e hijos. O sea, claro, o sea, es que es la libertad de poder elegir qué es lo que quieres. O sea, a eso es a lo que vamos. Yo quiero una familia tradicional. Yo tengo una familia tradicional y soy muy feliz. Estar en casa, trabajar, pero también trabajas en tu casa. Entonces, sí, a fin de cuentas, no vives sometida. O sea, eso es diferente, porque creo que ahora podemos vivir, bueno, no vamos a entrar en conflictos. Podremos vivir un poco en la tradicional, pero sí también tenemos acuerdos, sí, decisiones, sí. Y bueno, lo que te hablaba Luz que te llevan a otro nivel, sí vamos a decir porque sí lo queremos quemar. O sea, este mono Mike Wazowski dice, los cuerpos, y estaban hablando de un cuerpo femenino, pues no tienen derecho. Entonces, si ya no tiene vida, vámonos. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a...? O sea, si lo tocas, si lo volteas, si lo violentas, no tiene ningún derecho. Correcto. Entonces, a ver, porque ya no hay vida. Exactamente. O sea, sí, las personas somos las que tenemos derecho, pero después de la vida también existen ciertos derechos, como decía el otro entrevistado, a ser enterrado, a llevarte a una funeraria donde te preparen y sea alguien capacitado que no te ande ahí morboseando. O sea, son tantas cosas que hasta en un cadáver lo quiere ver. A eso vamos. Los seres y nuestra sociedad hemos, y eso lo dice voy a sonar un poco el pacto en donde los seres humanos decidimos vivir en sociedad, en una sociedad organizada, y entonces hicimos un pacto en donde el Estado crea leyes para poder generar algo general, ¿no? Para poder tener reglas de convivencia generales en donde yo no me puedo permitir matar porque yo estaría vulnerando este pacto que todos hicimos por no matarnos entre nosotros. Y entonces, eso es lo que ha hecho un tanto feminismo, pues ser visibles en estas leyes y en estos tratos que no éramos visibles. O sea, a las mujeres las mataban, les pudieran hacer lo que fuere, y hoy en día sigue siendo parte de, sí, es algo intangible que aunque esté en ley, pareciera que en la vida real no se ejecuta de esa manera. Pero bueno, partiendo de eso y que estos personajes están llegando a muchos jóvenes, adolescentes, yo no sé si algún joven se quede 32 minutos viéndonos, pero sí les puedo decir que no es desde ahí en donde van a validar su personalidad. No es desde ahí donde sus inseguridades van a callarse. No es desde ahí donde van a encontrar
el poder de ser quienes son. Yo les puedo asegurar que el poder, la aceptación, el sentido de pertenencia, sí lo van a encontrar con hombres y mujeres que pueden hablar de sus emociones, que puedan expresar sus pensamientos, que puedan tener la libertad de ser quienes son, y eso es muy valioso, y eso también ha habido grupos masculinos que han hablado de nuevas paternidades, de la vulnerabilidad de la salud mental de los hombres, y que no solamente es a través de la cerrazón, ¿no? Como el único camino para validar su masculinidad. Eso es lo que es importante en este mensaje, porque finalmente el feminismo no intenta dividir hombres y mujeres. El feminismo intenta y quiere, y esa es la esencia, que hombres y mujeres podamos coexistir con la misma carga de derechos. Igualdad y equidad. Exactamente. Exacto. Así quieres explicar. Sí, o sea, en igualdad de condiciones, pues, con los mismos derechos, que todos tengamos acceso a los mismos derechos y oportunidades. En equidad quiere decir darle a cada quien lo que corresponde, porque no todos necesitamos lo mismo. Obviamente, al ser hombres y mujeres, hay algunas diferencias físicas y entonces, pues así tendría que tomarse, ¿no? Así como hay hombres y mujeres, también hay personas de la diversidad, también hay personas que son neurodivergentes, también hay personas que tienen capacidades diferentes y no va a ser para ellos lo mismo. A eso nos referimos con equidad, a que cada quien tenga lo que le corresponde de acuerdo a sus capacidades, porque no solo somos las mujeres, vivimos en un mundo súper diverso. Todas deberíamos de ser incluidos dentro de los derechos humanos que nos corresponden a todos. Y algo que hay que dejar muy claro, que estas narrativas convierten la pérdida de privilegios en una narrativa de victimización. Esto es muy presente en este tipo de grupos. Es porque las mujeres van y hoy salen a pelear por sus derechos, nosotros somos menos hombres. Es que así lo he mencionado, ¿no? O sea, muchos hombres estamos perdiendo derechos de paternidad porque las mujeres van y tienen perspectiva de género. Eso es un ejemplo sumamente claro y palpable. O sea, es cómo es que ellos pierden sus derechos de paternidad cuando básicamente los ejecutan, ¿no? Porque la paternidad no nada más es reconocimiento de ser papá, o sea, es en todos los sentidos. Es el alimentario, es el sistema de cuidados, es el de la presencia, la educación, o sea, son muchas cosas, ¿no? Que no nada más es, pues es que hoy soy menos papá, ¿no? Porque las mujeres deciden ir y buscar juicios de alimentos, juicios de guarda y custodia, en la determinación de la violencia vicaria como una afectación a la paternidad solo por el hecho de nombrarlo, ¿no? Entonces, esta revictimización es bien importante, esta victimización a través o enmascarada de la pérdida de sus privilegios. Y eso es lo que hay que dejar muy claro. No, y es decirle, pues claro, perder privilegios a nadie les gusta. Hombres, mujeres, o quien sea. Sí, a nadie. Pero bueno, creo que para poder llegar a un nuevo estadio de conciencia, sí requerimos que el piso parejo se dé en donde haya cesión y concesión de ambas partes, también de las mujeres, ¿no? Así es. Qué fuerte. Pero adivinen qué. ¿Qué? Se nos está acabando el tiempo. Ya saben que el tiempo en televisión se pasa volando. Bueno, la verdad es que hicimos una gran reflexión. Me parece que tocamos puntos importantes el día de hoy. Y pues para ¿ustedes qué opinan? ¿El feminismo los ha dividido o los ha unido a una comunidad? ¿El feminismo los ha reforzado a ser la persona que quieren ser o los ha llevado a lugares pues no tan padres? Cuéntenos porque también estamos disponibles a que escuchemos sus opiniones. Así es. Gracias, amiga. Ay, gracias, amiga. Un gusto como siempre. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles nos vemos 9 de la noche por BCN, tu canal. Gracias.